Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. El día de hoy vamos a ver el tema de rinología y dentro de rinología pues existen diferentes apartados y diferentes guías de práctica clínica que su servidor consultó para poder hacer esta presentación. Entonces la primera guía de práctica clínica que consultamos es la de epistaxis. Nos vamos a ir con las definiciones que son pertinentes para conocer esta enfermedad. Y primeramente tenemos la definición de epistaxis, que es una hemorragia aguda de los orificios nasales, la cavidad oral o la nasofaringe. También tenemos la epistaxis idiopática recurrente, que aquí es importante hacer la aclaración, que hablamos de idiopática recurrente cuando no se ha identificado una causa y hablamos de personas de por encima de los 16 años de edad. La epistaxis idiopática recurrente, es la forma más frecuente de epistaxis. Y por otro lado tenemos la epistaxis grave, que la epistaxis grave es la hemorragia nasal que no puede ser controlada por métodos convencionales, como lo es la presión local, la cauterización o el taponamiento y no se ha identificado un sitio de sangrado. Entonces, de lo que nos tenemos que acordar es que lo más frecuente es que tengamos una epistaxis idiopática recurrente. Vamos a la epidemiología y al cuadro clínico de esta enfermedad. El 60% de las personas van a sufrir por lo menos un episodio de epistaxis en su vida. Y de todas estas, si las tomáramos como un 100%, solamente el 6% de los pacientes acudirá a consulta, lo cual termina siendo pues un porcentaje muy bajo de pacientes que van a acudir a valoración por ese sangrado. El 90% de los sangrados de la nariz van a ser ausentes de causa sistémica y solamente un 10% se van a relacionar con padecimientos hematológicos. Dentro de los más importantes están las anemias, la púrpura trombocitopénica idiopática y la enfermedad de von Willebrand. Los factores implicados y lo que normalmente vamos a encontrar es que van a ser pacientes, principalmente niños que se están explorando la nariz y que por la manipulación o por la tracción severa sufren un sangrado, y también en ancianos que normalmente son personas que se sacuden muy fuerte y que pueden presentar sangrados. Y también la guía de práctica clínica nos dice que esta patología tiene una prevalencia de temporadas, donde en invierno y en primavera, justamente por las temperaturas extremas, los cambios de temperatura que estamos viviendo, es cuando más se presenta esta condición. Ahora tenemos diferentes causas, les puse las tres más importantes, que es la traumática, la medicamentosa y la cocaína. De estas tres, la principal o la que más se presenta es la causa traumática. Y haciendo un recuerdo anatómico de la anatomía de la nariz, nosotros tenemos un punto conocido como el plexo de Kieselbach, que también es conocido como área de Little, y en esta área es donde se confluyen las ramas de la arteria etmoidal anterior, de la arteria etmoidal posterior y de la arteria esfenopalatina. Estas tres arterias van a confluir en esta zona, que es la zona anterior de la nariz, y en este punto específico que se llama plexo de Kieselbach. Entonces, el plexo de Kieselbach va a ser el punto en donde principalmente se van a presentar los sangrados. Ahora, si nos vamos a nuestro algoritmo de las epistaxis, la guía de práctica clínica nos dice que tenemos que realizar un algoritmo siguiendo el ABC. La verdad es que el seguir el ABC en una epistaxis pues podría parecer mucho, sin embargo lo recomienda la guía de práctica clínica, donde primero tenemos que asegurar la vía aérea, verificar una buena ventilación y una circulación adecuada. Eh, Vamos a ver la presentación clínica, y para ver la presentación clínica de este sangrado, pues tenemos que hacer primero que nada una exploración física, en donde nosotros tenemos que observar y verificar si no hay alguna condición que nos esté ocasionando el sangrado, por ejemplo, un cuerpo extraño o la manipulación excesiva, que se pueda ver una erosión o el sangrado evidente. Tenemos que hacer historia clínica para saber si el paciente no ha tenido cuadros previos, o si los ha tenido, cuál es su incidencia, si solamente es en temporadas decembrinas o si es de forma frecuente,
si le pasa seguido o no le pasa seguido. Y también si obviamente si en su familia hubo cuadros de este tipo anteriormente o no los ha existido. Y vamos a tomar paraclínicos solamente en los casos en los que se tenga una sospecha de condiciones o enfermedades hematológicas. Los exámenes de laboratorio que tomaríamos serían la biometría hemática y los tiempos de coagulación, ¿sale? Esos serían los principales. Ahora, algo importante a decir aquí es que el tratamiento que nosotros vamos a dar en primer nivel ante un sangrado va a ser la presión nasal directa, en donde nosotros lo que vamos a hacer es utilizar un vasoconstrictor. Utilizando el vasoconstrictor, impregnando lo que puede ser un algodón y ocluyendo la zona anterior, pidiéndole al paciente que presione la zona anterior de su nariz, nosotros podemos tener con esta medida un éxito de hasta el 65%. Todo esto es lo que corresponde, doctores, al manejo inicial y es lo que nosotros vamos a hacer en primer nivel. En caso de que persista el sangrado, pues entonces en ese momento ya sale de nuestras manos y es cuando nosotros tenemos de referirlo a segundo nivel a otorrinolaringología. Ahora, si se detiene el sangrado, pues ya en otorrino van a ver si el manejo tiene que ser quirúrgico, si es que hay un seguimiento o si hay una aparición constante de estos sangrados. Y pues bueno, esto ya sería manejo de segundo nivel. Aquí les pongo una tabla, doctores, que me gustaría que la revisen y la vamos a acercar, donde son las principales causas de la epistaxis, donde principalmente tenemos al trauma digital y al trauma facial como las principales condiciones que nos van a ocasionar epistaxis, pero también tenemos tumores y lesiones. Uno de los más frecuentes son los pólipos nasales, que los pólipos nasales pues son benignos y aparecen también en un porcentaje de la población. Y en caso de sangrados por coagulopatías, podemos considerar la enfermedad de von Willebrand, las leucemias y las hemofilias como las principales causas de sangrado. Así igual la púrpura trombocitopénica idiopática. Entonces, trombocitopenias, von Willebrand, hemofilias y leucemias. ¿De acuerdo, doctores? Entonces, eso es como lo más importante. Y a mí me gustaría que nada más se queden con tres de estas condiciones, es decir, las tres causas de coagulopatías, lesiones traumáticas. Ahora, dijimos que en primer nivel vamos a utilizar vasoconstrictores. A mí me hubiese gustado que esto me lo patrocinaran las marcas que les voy a mencionar, pero pues no, no fue patrocinado. Sin embargo, debo de mencionar que uno de los medicamentos indicados en el tratamiento de la epistaxis según la guía de práctica clínica es la oximetazolina, mejor conocido en el mercado como el Afrinlub. El Afrinlub, nosotros mediante 2 o 3 atomizaciones o mediante impregnando una gasa y pidiéndole al paciente que presione su fosa nasal anterior, nosotros con esta medida deberíamos de detener el sangrado y se dice que tiene una tasa de éxito por arriba del 60%. También tenemos otros medicamentos como la fenilefrina y la nafazolina que también pueden ayudarnos a evitar el sangrado porque son medicamentos vasoconstrictores. En dicha tabla les aparece, doctores, la dosis recomendada que se prefiere para cada uno de los casos y la presentación, que la gran mayoría son soluciones en gotero, ¿de acuerdo? Y el tiempo de uso, pues es a considerar por el médico tratante, aunque la guía de práctica clínica no hace referencia al tiempo de uso, pero se recomienda que sean de 3 a 4 días y no más. Y aquí les pongo la marca Sterimar, que es una solución salina que le podemos recomendar a nuestro paciente porque esta solución salina lo que va a hacer es lubricar todo lo que son los cornetes nasales y al igual los conductos nasales y evitar la resequedad que puede parecer más frecuente en personas de la tercera edad. Estos son como que la escalera terapéutica en la cual se puede manejar y lo que nosotros solamente vamos a hacer en primer nivel es la presión nasal directa con un vasoconstrictor. De ahí en fuera, el segundo, tercero, cuarto y quinto paso vienen por parte del segundo nivel. Nada más se los voy a mencionar para que lo conozcan. El segundo paso sería la cauterización eléctrica o química por medio de nitrato de plata.
El tercer paso dice que puede ser el taponamiento nasal anterior, a pesar de que esto lo podremos hacer también en consultorio de primer nivel, nos recomienda que sea en segundo nivel. La embolización, que esto también es totalmente de segundo nivel, tiene una tasa de éxito del 88%, y si esto no fuera suficiente, también las ligaduras que se asocian a un éxito de hasta el 93%. Bueno, era un tema, lo traté de sintetizar y darles lo más importante de epistaxis, y ahora nos pasamos a la rinitis alérgica. La rinitis alérgica la podemos definir como una reacción inflamatoria que es mediada por una inmunoglobulina, la cual es la inmunoglobulina E, y va a tener grados variables de inflamación de la mucosa nasal. En la epidemiología, del 10 al 20% de la población mundial la va a padecer, y aquí de rinitis alérgica solamente el 10% de la población va a acudir a valoración médica. En México se tiene un estimado que 36 millones de personas la padecen. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Principalmente estos tres que les estoy poniendo: la historia familiar de atopia, sexo masculino y la exposición a alergenos. Los principales alergenos que se relacionan a la rinitis alérgica va a ser el polen, los ácaros y los animales. En el cuadro clínico nosotros vamos a ver a un paciente que tiene constante congestión nasal, que se escucha constipado, que va a tener estornudos constantes, que va a tener prurito como es un nasal, que va a tener lagrimeo y que va a tener una hiperemia conjuntival. Algo que nos habla de la cronicidad de un paciente con rinitis alérgica es el saludo alérgico, que el saludo alérgico es justamente esta imagen que estamos viendo acá, donde el niño se frota la mano sobre la nariz y está constantemente sacudiéndose la nariz. Ese es el saludo alérgico. Ahora, a consecuencia de este saludo alérgico, de que se estén llevando la nariz hacia arriba constantemente, les va a formar en la zona de la nariz un pliegue, que es un pliegue nasal. El pliegue nasal se relaciona totalmente con lo que es la rinitis alérgica, y lo podemos ver como una línea que atraviesa todo lo que es nuestra nariz y es visible. Así es como van a presentarse las personas con un pliegue nasal. Y otra cosa importante también son las líneas de Denny-Morgan. Las líneas de Denny-Morgan, si podemos ver en la presentación, son estas líneas que se hacen aquí por debajo de lo que es bueno, lo que es todo nuestro párpado inferior, y esto también nos indica de una persona con alergias. Bueno, entonces acuérdense también de los principales agentes que condicionan las rinitis alérgicas: el polen, los ácaros y los animales. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, vamos a continuar Muy bien, entonces. gracias. Nos vamos al tratamiento, al algoritmo que nos presenta la guía de práctica clínica. Esto se ve mucho, pero lo vamos a hacer sencillo por medio del Zoom. Y nos vamos primero al primer algoritmo. Nosotros tenemos a un paciente que lo estamos separando con una rinitis alérgica. El paciente va a llegar con diferentes sintomatología. La más frecuente: congestión nasal, rinorrea, prurito nasal y estornudos. El médico le va a realizar su historia clínica junto con su exploración física, y vamos a hacer, si tenemos la sospecha, el diagnóstico de rinitis alérgica. Ahora, si esta rinitis alérgica no es grave, pues no va a requerir tratamiento. Entonces solamente va a requerir vigilancia y seguimiento con medicina familiar. En el caso que esta rinitis alérgica interrumpa las actividades de la vida diaria, entonces sí vamos a tener tratamiento farmacológico. Normalmente el tratamiento farmacológico nos va a dar un alto índice de mejoría, y en ese momento ya nada más vamos a continuar el seguimiento en medicina familiar. Si no presenta mejoría a pesar de que ya iniciamos tratamiento farmacológico, entonces debemos referir al paciente a otorrino, donde otorrino ya podría realizar pruebas de alergia. Si las pruebas de alergia son negativas, entonces probablemente hay que revisar alteraciones anatómicas, porque el paciente puede tener una desviación de septum o alguna condición que le haga que el paciente tenga este cuadro clínico. Por lo tanto, se tiene que referir a cirugía. Si no fuera así, el paciente presenta pruebas de alergia positivas, entonces vamos a referirlo a inmunología, y en inmunología ya le darán inmunoterapia. Pero lo que nos concierne a nosotros es primeramente hacer el diagnóstico
y si es necesario dar el tratamiento. ¿Cuáles son los síntomas de la rinitis alérgica? Aquí los estamos revisando. Prurito, estornudos, rinorrea nasal, rinorrea hialina, eso es muy importante, el color también de la secreción, la obstrucción nasal y entre otros podemos ver hiposmia y descarga posterior. Vamos a darle tratamiento de acuerdo a la etiología. Si fuera infecciosa, pues entonces hay que ver, porque si es infecciosa, pues hay que darle el tratamiento de acuerdo al padecimiento. Si no fuera infecciosa y solamente se asocia a una rinitis alérgica, pues es muy seguro que alguno de los familiares haya tenido esta condición. Entonces estamos hablando de atopias. Pero también pueden existir antecedentes patológicos personales como alergias alimentarias, dermatitis atópicas o asma que nos esté considerando esta rinitis alérgica. Si se cumple con el cuadro clínico, entonces debemos de realizar el diagnóstico presuntivo de rinitis alérgica. Y la rinitis alérgica hay que categorizarla. ¿En qué momento le está dando al paciente? Si es por temporalidad, entonces estamos hablando que es en invierno y en primavera. Si es por cronicidad, podemos hablar de una rinitis que puede ser esporádica, intermitente o persistente y de acuerdo a la clínica, la severidad. Bueno, ya nada más aquí el tratamiento de acuerdo al paciente. Si los síntomas son de vez en cuando, es decir, esporádicos, vamos a dar antihistamínicos orales. Si los síntomas son intermitentes, pero no interfieren a la calidad de vida y el cuadro es leve, vamos a dar igual antihistamínicos orales. Y si los síntomas son persistentes y la clínica es de moderada a severa, vamos a dar esteroides nasales. Eso es lo más importante a conocer de este cuadro clínico. Y el diagnóstico definitivo de la rinitis alérgica es la prueba inmunológica con IgE sérico o cutáneo, mejor conocido como Skin Prick Test. Pero esto obviamente ya lo realizan en inmunología y esto es en segundo nivel. El tratamiento de la rinitis alérgica, entonces, como vimos, dependiendo de sus síntomas, si los síntomas son esporádicos o intermitentes, vamos a dar antihistamínicos. El antihistamínico de primera elección es el antihistamínico oral y de estas tenemos la loratadina, la desloratadina o la levocetirizina. Podemos administrar antihistamínicos nasales también, en el caso que los síntomas sean intermitentes, pero la clínica sea de moderada a leve, como la olopatadina y la acelastina. Y en el caso que los síntomas sean persistentes y la clínica sea de moderada severa, entonces aquí podemos realizar el esteroide nasal. Y los esteroides que se recomiendan son la fluticasona, la budesonida y la mometasona. De hecho, también se habla que se puede realizar una interacción y podemos combinar los medicamentos que podría ser el antihistamínico nasal junto al esteroide nasal. Ya con esto debe de haber mejoría del cuadro y si no recuerden, pues se refiere a otorrino. Vamos a la rinitis no alérgica. De esta era una guía de práctica clínica que me pareció prudente sintetizarla en este cuadro comparativo, donde tenemos diferentes tipos de rinitis, medicamentosa, hormonal, ocupacional o anomalías anatómicas, o CENA y catarro común. Entonces, dentro de la rinitis medicamentosa vamos a ver que la etiología pues obviamente es por fármacos, van a existir medicamentos que nos van a producir este cuadro clínico y se va a relacionar exclusivamente con el momento que nosotros empezamos el tratamiento. O sea, el paciente nos va a decir que empezó con la rinorrea a partir de que se empezó a tomar el medicamento. Entonces, en este caso, pues el tratamiento va a ser suspender el fármaco y darle un esteroide nasal. En el caso del embarazo, también nos puede ocasionar una rinitis que se conoce como rinitis hormonal y el cuadro clínico va a ser variable, donde va a predominar la congestión nasal y los estornudos. Esta rinitis hormonal va a desaparecer en el parto, pero lo indicado mientras se padece es dar lavados nasales, puede ser con solución salina, con solución fisiológica o con el agua de mar, que ya les había comentado, y además vamos a agregar esteroide. Existen también rinitis que se dan ocupacionales, es decir, a consecuencia de la exposición laboral. La clínica es variable, puede ser congestión, obstrucción nasal, anosmia. Aquí lo que tenemos que hacer, pues obviamente es evitar la exposición. No podemos decirle a la persona que deje de trabajar porque eso mide sustento, pero sí evitar lo más que se pueda la exposición a lo que le desencadene este cuadro clínico y podemos indicar también lavados nasales. Ahora, existen anomalías anatómicas
como es la desviación del septum nasal, que nos puede ocasionar obstrucción nasal, rinorrea y hiposmia. Esta tiene una característica de ser una repetición sucesiva de eventos, es decir, nos dice el paciente que es de manera frecuente se le va el olfato, que de repente siente la nariz tapada, que no puede respirar bien, pues bueno, se valora y si es que se decide por otorrino que hay una desviación del septum, pues esto es quirúrgico. Al igual que quirúrgico es la rinitis ocena, que la rinitis ocena se refiere a una atrofia de la mucosa. Esta se va a tener un cuadro clínico de cacosmia, es decir, va a oler fétido, o su olfato va a ser fétido y va a acompañarse de un flujo verdoso y fétido. ¿Por qué? Porque pues, va a tener atrofia de la mucosa que le va a generar un moco muy verde, muy espeso y maloliente. Las características es cacosmia más anosmia y el tratamiento tanto de anomalías anatómicas como de rinitis ocena va a ser quirúrgico. Entonces yo les recomendaría que se queden con este cuadro donde anomalías anatómicas y rinitis ocena va a ser quirúrgico y todo lo demás el tratamiento va a ser esteroide y lavados nasales. Y el catarro común que también lo incluye en este cuadro, donde nos va a dar un cuadro clínico muy similar con rinorrea, estornudos y congestión nasal, que va a durar aproximadamente una semana y como ustedes saben, el tratamiento va a ser sintomático. Pasamos con la rinosinusitis aguda, que la rinosinusitis aguda va a ser una inflamación de la mucosa y de los senos paranasales. La localización va a variar dependiendo el grupo de edad. En los niños va a ser de localización etmoidal y en los adultos va a ser más frecuentemente maxilar, aunque etmoidal aparece en segundo lugar, que es la más frecuente en los niños. Los factores de riesgo de una rinosinusitis aguda va a ser el tabaquismo, en primer lugar, las toxinas y las toxicomanías, así como inmersión en aguas contaminadas van a ser factores de riesgo para presentar una rinosinusitis aguda. La etiología la podemos clasificar en infecciosa, alérgica y mixta. Dentro de las infecciosas la podemos dividir entre bacterianas, virales y micóticas. Las micóticas se van a relacionar con pacientes inmunosuprimidos y principalmente va a ser por aspergilos y por mucormicosis. Estos son pacientes VIH positivos con una afectación clara en su estado general. Las virales son menos frecuentes, podemos tener entre los causales, agentes causales el rinovirus, el parainfluenza y el virus sincitial respiratorio, pero las más frecuentes dentro de las rinositis agudas van a ser bacterianas, donde tenemos el neumococo, Haemophilus influenza y Moraxilla catarrhalis como los principales bacterias que van a condicionar el cuadro. La duración de esta rinosinusitis aguda se puede dividir entre aguda, subaguda y crónica, donde aguda va a ser menor a 4 semanas y crónica mayor a 12 semanas. Lo que esté en medio de este tiempo, que es de 4 a 12 semanas, se va a categorizar como subaguda. El cuadro clínico para hacer un diagnóstico de rinosinusitis aguda, pues vamos a tener síntomas mayores y síntomas menores. Los síntomas mayores van a ser rinorrea purulenta, obstrucción nasal y dolor facial. O sea, este nos va a dar más afectación sistémica, principalmente en lo que nosotros vamos a conocer, el dolor facial, que es muy característico. Síntomas menores como moco purulento, pólipos en cavidad nasal y a la radiografía una inflamación de los senos paranasales. Estos tres son síntomas menores. Nos dice que el diagnóstico de la rinositis aguda va a requerir de 2 criterios mayores y de un menor. En segundo nivel, lo adecuado es realizar unas proyecciones de radiografías para poder observar los senos paranasales y tenemos dos proyecciones, la de Cadwell y la de Waters. La de Cadwell, la proyección de Cadwell también se va a conocer como occipito frontal y nos va a evaluar el frontal y el etmoidal, mientras que la proyección de Waters va a ser occipito mentoniana y nos va a evaluar el hueso frontal, el seno frontal, perdón, y el seno maxilar. El diagnóstico de elección o en la radiografía es la tomografía de cráneo y el tratamiento para una rinosinusitis aguda va a ser amoxicilina en 500 miligramos vía oral cada 8 horas de 10 a 14 días. Recordemos los agentes causales, principalmente bacterias, y la oximetazolina al 0.5% de 3 a 4 veces al día por 3 días es lo recomendado para evitar un cuadro de sinusitis. Para los que son alérgicos a la amoxicilina o a las penicilinas en general, se recomienda dar trimestoprim con sulfameto accessorio. El algoritmo terapéutico nos dice que si llega un paciente con sinusitis aguda, debemos dar tratamiento, principalmente el antibiótico, enfocándose en la amoxicilina.
descongestionantes y antipiréticos en el caso de que tenga fiebre, además de antiinflamatorios. Si con esto el paciente presenta mejoría, el paciente se da de alta, y si no presenta mejoría y empieza con cuadros refractarios o recurrentes, entonces tenemos que realizar una radiografía de senos paranasales con su respectivo envío a segundo nivel de atención, en donde lo van a valorar. Si el cuadro clínico, además de esta clínica, se asocia con alteraciones visuales, alteraciones orbitarias o del estado de conciencia más fiebre, o alguno de estos se presenta, pues tenemos que enviarlo ya no aquí a segundo nivel, sino directamente a urgencias, en donde en segundo nivel vamos a valorar el por qué nuestro paciente está presentando este tipo de alteraciones. Finalmente nos vamos con la rinocinositis crónica, que la rinocinositis crónica la debemos a los pólipos nasales. ¿Qué son los pólipos? Van a ser formaciones benignas que se van a presentar como consecuencia de procesos inflamatorios crónicos en la mucosa nasal. Los pólipos son más frecuentes en hombres, con una relación de 2 a 1. No distingue razas y se pueden presentar a cualquier edad. El cuadro clínico clásico de unos pólipos nasales van a ser alteraciones del olfato, es decir, el paciente siente que no huele bien, y el cuadro clínico va a persistir por más de 12 semanas. Entonces va a ser algo crónico, en donde si ya hay alteración del olfato debemos sospechar de pólipos nasales. El diagnóstico va a ser clínico. Nosotros a la observación de lo que son los cornetes vamos a observar unos tumores en forma de uvas, se describe una práctica clínica. Aparte van a ser grises, perlados y rosáceos y blandos. Entonces esto va a ser un pólipo, y el pólipo más o menos se ve así. Y esa es una extirpación quirúrgica de un pólipo. Entonces los pólipos, como ya habíamos dicho, pues nos van a obstruir todo lo que es nuestra respiración, y nos van a dar una clínica mayor a 12 semanas, porque va a ser una formación de tejido que nos va a obstruir. El tratamiento va a ser con glucocorticoides tópicos, una solución salina para hidratar la nariz, la fosa nasal. Y en el caso de que no se da los glucocorticoides tópicos, podemos utilizar el tratamiento quirúrgico, obviamente con referencia a segundo nivel, donde en segundo nivel lo que harían en caso de ser un pólipo único sería una polipectomía en asa, y en caso de que haya muchos pólipos, pues se realizaría una cirugía endoscópica. Y aquí están los pólipos. Estas son las guías de práctica clínica. Les traigo algunas preguntas para finalizar la actividad. Entonces, pues vamos a comenzar con las preguntas. Ustedes van contestando, yo les voy leyendo. ¿Cuál es la arteria causante de epistaxis posterior? Tenemos 4 opciones: etmoidal anterior, esfenopalatina, etmoidal posterior o labial superior. ¿Alguien que quiera participar? Quien guste participar, adelante, pueden ustedes hablar. Prender su micrófono. ¿Es etmoidal posterior, doctor? Muy bien, mencionan etmoidal posterior. La respuesta correcta es la esfenopalatina. Esfenopalatina, sí. Exactamente. La arteria esfenopalatina es la causante de las epistaxis posteriores. Vamos con la siguiente pregunta. Acude a tu consultorio paciente masculino de 17 años que refiere una pérdida de la audición bilateral. ¿Ok? Este paciente tiene una pérdida de audición de hace 2 días y refiere haber estado en tratamiento por infección urinaria desde hace 7 días. Automedicado. ¿Cuál es la medida inicial que usted realizaría en el caso de que sospeche ototoxicidad por medicamentos? Metilprednisolona intratimpánica, dexametasona intravenosa dosis única y envío a otorrino, referencia a segundo nivel o examen general de orina, más esteroide y envío a segundo nivel. ¿Alguien que guste contestarla? ¿Sería la C? Muy bien, doctor. La correcta es que ante cualquier sospecha de pérdida aguda de la audición, nosotros tenemos que enviar al paciente a segundo nivel. Pues la respuesta correcta evidentemente sí es la C. Tercera pregunta: ¿qué medicamento es considerado el más ototóxico? Dihidroestreptomicina, estreptomicina, neomicina o amicacina. ¿Alguno de ustedes? Amicacina. 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 Muy bien, pues yo también pensaba que era la amicacina, pero no. La respuesta correcta es la dihidroestreptomicina. Esta dihidroestreptomicina causa daño de predominio coclear, y lo que ocasiona es que lesiona las células ciliadas. Y es muy frecuente que
este medicamento nos llegue a dañar, sobre todo en pacientes con mala función renal. Entonces, de los 4, la dihidroestreptomicina es el más orotóxico. Pasamos a la siguiente. En cuanto a la rhinosinusitis crónica, ¿qué síntoma presenta la afección más común? Es decir, ¿cuál es el que se presenta más en las rhinosinusitis crónicas? Se los mencioné en la exposición. Obstrucción nasal, presión facial, descarga o hiposmia. ¿Descarga? Que acuérdense que les decía que no podía respirar el paciente. Obstrucción nasal. Muy bien. La obstrucción nasal es el síntoma más común con una prevalencia del 81 hasta el 95%. Muy bien. Vamos con la siguiente. Esta paciente es una mujer de 32 años que refiere durante los últimos 3 meses a sentido prurito en la mucosa nasal, así como escurrimiento nasal. A la exploración física, la mucosa nasal se encuentra descolorida y pálida y es diagnosticada con rinitis alérgica. No alérgica, perdón. ¿Cómo se le indica a la paciente realizar el lavado nasal? ¿Cómo se lo indicarían? Con una cucharada cafetera de sal en 1 litro de agua, una cucharada de sal en medio litro de agua, una cucharada cafetera de sal de grano en 1 litro de agua o una cucharada de sal de grano en medio litro. A ver, vemos el chat. En el chat, Manuel nos dice que la D. Bueno, la respuesta correcta aquí, porque les hablé acerca de realizar los lavados nasales, pero no les dije cómo. Entonces, lo adecuado es realizarlo con una cucharada cafetera de sal de grano en 1 litro de agua. Así lo refiere la guía de práctica clínica, que es en 1 litro de agua, una cucharada cafetera de sal de grano. Ahora, respecto a la rinitis alérgica, ¿cuál de las siguientes no es una complicación asociada? Conjuntivitis, asma, otitis media o pólipos nasales. ¿Alguien de ustedes que guste participar? Otitis media. Ok, nos pregunta que cuál no es una complicación. Bueno, pues la respuesta ¿Pólipos nasales? Muy bien, la respuesta correcta es conjuntivitis alérgica. Dice que la rinitis alérgica presenta complicaciones asociadas, que incluye asma, incluye otitis media, sinusitis, pólipos nasales. Entonces, la que no es de aquí es la conjuntivitis alérgica. ¿De acuerdo? Estas son preguntas que saqué de la aplicación de NAMaster y la exposición pues fue dada por estas guías de práctica clínica. Y nada más lo único que me faltó pues es agregar como tal la captura de las referencias de las evidencias y recomendaciones, pero créanme que como eran muchas diapositivas y eran muchas guías de práctica clínica, pues lo menos que se me acordó en ese momento fue realizar las capturas de la guía de práctica clínica. Pero bueno, espero que les haya agradado la presentación, en verdad espero que les haya gustado. Y si tienen alguna duda, con todo gusto estoy para resolverse. Muchas gracias.